La cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12, qué buena esta paradita, la paradita de las 12, qué buena esta paradita. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. La paradita de las 12 en el aire, siempre con una intención clara de servir contenido que aspiramos lleguen a todos ustedes de buena manera, lo reciban y les sea de provecho. Gracias por acompañarnos. Darío Cuba está presidiendo junto a mí este espacio. Bienvenido. Gracias a don Edel Cordero y gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares a esta hora todos los días. La idea es servir contenido que nos permitan construir un partido, un país. No traicionó la memoria. Sí. No, mi partido está presente, el PSC es mi partido, y ya está fundado. PSC. PSC es mi partido. Pero en mi país es República Dominicana. Sí. Dejémoslo ahí en el país. Está bien. Gracias, tenemos dos invitados en el día de hoy. Tenemos dos invitados especiales con Luis Felipe Cartagena. Vamos a conversar sobre arte que es una cosa que a todos alienta y que llena y regocija el espíritu, de manera que con él iniciamos nuestro programa dando la bienvenida y esperando que nos pueda ilustrar, nos pueda, digamos, orientar de la mejor manera acerca de las obras de arte. Muchísimas gracias, señor Edel Cordero, señor Darío Cuba. Gracias por permitirme dirigirme en este programa especial de la paradita de las 12 a toda la teleaudiencia nacional. ¿Qué tanto ha prosperado esa industria en nuestro país de la comercialización de obras pictóricas? Bueno, yo le puedo decir que todavía en la República Dominicana el arte es virgen. Sin embargo, muchos galeristas que hemos comenzado hace ya una larga data, 25 o 30 años, hemos mantenido la constancia en el trabajo y hemos logrado, conjuntamente con los artistas plásticos, lograr éxitos tanto en exposiciones nacionales, en ferias internacionales, en el crecimiento no solamente del desarrollo de las obras de los artistas, sino también el crecimiento económico, que es muy importante. Nosotros como galeristas y como defensor del arte nacional, porque somos especialistas en arte dominicano, tenemos 4 galerías de arte en el país. Yo soy ingeniero de sistema, graduado en INTEC, pero Dios me puso en este camino y le agradezco a Dios que me ha puesto en el camino del arte. Yo antes de haber llegado ahí, yo quería llegar, digo yo, por el principio. Los artistas normalmente hablan que tienen talleres para pintar. ¿Cómo hacen ustedes para fortalecer las galerías? ¿Contratan artistas y lo tienen trancado en un lugar, comprándole pintura y comprándole los marcos para pintar? ¿O sencillamente la gente llega para comercializar allá y lleva sus obras? ¿Cómo se articula este negocio? Porque para una parte del público que nos ve, en mi caso, por ejemplo, ya yo conozco algunas formas de comercialización o de cómo hacer dinero con esto. ¿Cómo que se hace? ¿Cómo se articula? Bueno, en la primera parte de su pregunta, ya usted se refiere ahí a un contrato con un artista exclusivo, ya sea verbal o sea por escrito. Regularmente es mejor darle libertad a los artistas, porque usted puede hacer un contrato con un artista de X cantidad de años, como yo lo he hecho con artistas anteriormente, y hemos tenido la exclusividad de vender esas obras, desarrollar esas obras, inclusive sacrificando obras importantes, vendiendo primero obras importantes antes de vender una obra de ese artista que usted representa para darle más valor, sí, y haciendo las exposiciones del lugar. Pero básicamente el arte se desarrolla por la formación artística justamente de los artistas. Por ejemplo, en los años 70 se mandó una gran cantidad de artistas plásticos a Europa, a Estados Unidos, a su formación, y hoy día, aunque muchos de ellos están ya fallecidos,
tenemos grandes artistas dominicanos importantes, no solamente nacionalmente, sino también internacionalmente. Por ejemplo, Sí. Alberto Ulloa, que viajó a estudiar a España en el año 74 con la beca Rodríguez Urdaneta, quien Guillo Pérez, el presidente del jurado en ese momento, del presidente de esos artistas para enviar, Plutarco Andújar, entre otros artistas que fueron y se formaron internacionalmente y que nos dieron una gran facturación y que hoy día tienen un gran valor en el mercado nacional e internacional. Del catálogo de pintores dominicanos actualmente, ¿cuáles son los más cotizados? Bueno, uno de los más cotizados que falleció hace un año y pico es el artista Iván Tovar, quien estuvo radicado en París y que vendió una obra en la gran subastadora de la casa Sotheby's en $250,000. Wow. Eso es un precedente muy importante porque eso va en una dirección ascendente a los fines de que en el futuro un artista dominicano tenga un gran valor en esa casa subastadora. Pudiéramos, También, si la pregunta le causa dificultad, pues sencillamente no la evade. Pudiéramos hacer un ranking de la clasificación de los artistas nuestros, por ejemplo, fulano. Sí, fulano. incluyendo los que ya han fallecido. yo no tengo ningún problema porque si nos vamos a principios de siglo y hablamos de Necesito de Sangre, Celeste Bocegir y esos artistas, Darío Suro, Clara Ledesma, vamos a encontrar artistas ya que muchos de las generaciones de ahora no lo conocen los coleccionistas. Y Pero, el siglo XX, no se puede hablar de pintura en el siglo XX sin mencionar a Ramón Oviedo. le voy a hablar de Ramón Oviedo, un gran humanista, un hombre autodidacta, un Sí. pintor extraordinario, quien hizo la última exposición individual, que no le llamó exposición, me dijo, quiero llamarle exhibición, en mi galería en el año 2012, en Galería Arte Chandler de Malecon Center. Y justamente Ramón Oviedo se diferenció con el respeto de todos los artistas, conmigo, porque él me dio un seguimiento constante, día a día me llamaba, y yo decía, Dios mío, por eso es que Ramón Oviedo es un gran artista y es tan grande, y es uno de los artistas también más cotizados de la República Dominicana, que con su forma de pintar abstracto, hizo tantas cosas. Yo recuerdo que Ramón, cuando iba a su taller en el Sancho Sama, me decía a mí, pon el cuadro como tú quieras. El cuadro está firmado aquí a la derecha, pero ponlo vertical, horizontal o inviértelo y tú le vas a encontrar sentido a la obra. Oh, Además, eso nada más lo hacen los maestros. un maestro como él, todos los títulos que escribía detrás eran referentes a la mitología griega y además su caligrafía excelente, siempre, a pesar de su edad al final cuando terminó, que falleció. Pero fue un pintor extraordinario que nosotros los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de ese titán del arte nacional. Y de paso debo reseñar que Ramón Oviedo participó y estuvo entre los primeros, digamos, artistas que trabajó publicidad en el área de diseño. Correcto, así es. De diseño gráfico. Ahí comenzó él. Sí, yo sé de personas que eran compañeros suyos en el departamento de arte de algunas agencias, Y que tienen muchos obra. de sus dibujitos los guardaban. Así es, yo tengo un primo que tiene una agencia, otro amigo también importante que escribió un libro sobre Ramón Oviedo que trabajaban en esa dirección. Y me hicieron la historia y vi obras que ellos tenían que compraban en esos tiempos. ¿Cómo la posteridad está valorando la pintura de Cándido Vidó? Bueno, Cándido Vidó, un referente de la dominicanidad en sus colores, en sus figuras, y un hacedor de arte en la República Dominicana, donde nos dejó en su provincia de Bonao un centro cultural importante, que es, valga la redundancia, importante llamar la atención del gobierno, de las personas, de los ayuntamientos, o del ayuntamiento de Bonao, vamos a decir así, que eso hay que preservarlo, hay que valorarlo y hay que tratar de que no le falte el nivel económico para que se mantenga. Porque de allí han salido muchos artistas importantes que fueron alumnos de Cándido Vidó, como por ejemplo Cristian Tiburcio, que también tiene un museo en Bonao, Diloné y otros artistas que son ceramistas, pintores y se han desarrollado en el país en la agricultura
y en la pintura. En el caso de Guillo Pérez, ¿cuál es la valoración que usted le merece? Guillo Pérez es un costumbrista también extraordinario, quien fue alumno de Giorgi Morel, un hombre sensible, amigo del amigo, un gran trabajador. Recuerdo, y voy a hacer un paréntesis ahí, que en el año 2006 yo realicé un concurso de murales que se llamó Male Consente 2006. Nosotros tuvimos 38 artistas donde hicieron murales extra grandes de 3 paneles, 102 pulgadas de alto por 306 de ancho. Y Guillo Pérez fue el presidente del jurado. Nosotros ahí dimos premios de 100,000 pesos en primer lugar, 50,000 pesos en segundo lugar, 25,000 pesos en tercer lugar. Y también hicimos 5 menciones de honor. Y Guillo Pérez quedó tan emocionado que en ese mismo año, en 2006, él hizo unos murales de ese formato en base a ese concurso. Pero Guillo Pérez, un gran trabajador, que no filmaba un cuadro hasta que no lo vendiera. Él filmaba un cuadro cuando ya lo tenía vendido en las últimas décadas de su vida. Y Guillo Pérez, un amante de la naturaleza, le gustaba ir a pintar a mi provincia, al Bretón de Cabrera, y pintaba esos paisajes acantilados con el agua del Océano Atlántico bellísimo en mi zona de mi provincia, María Trinidad Sánchez. Ha habido un renacer en las provincias y ese es el viaje desde la capital hasta Cabrera ya, y vi muchos murales en la entrada de cada provincia con los nombres de las provincias y de los municipios. Sí, esos son obras ya con los nombres, como dice usted, en base a cerámica, cemento, pintura, que realmente le gusta mucho al transeúnte y a la persona de Se los ha puesto municipios. de moda eso. Sí, correcto, igual que Jardín Botánico, por ejemplo, que puso eso mismo. Sí. Y son alumnos, la mayoría que hacen eso en cerámica, de Cándido Vidó. Eso lo hacen la mayoría, alumnos de Cándido Vidó de Bonao, que tienen ese trabajo en cerámica. ¿Usted recomienda que las personas que tengan obras en sus casas, que la tasen? ¿Ustedes hacen ese trabajo? Nosotros somos tasador también, somos tasadores. Usted sabe que el arte es subjetivo, el arte tiene 3 tipos de precios, y el precio que usted le pone al valor a la obra, el precio que usted necesita vender ya, porque tiene una situación, y el precio de oportunidad. Depende de la situación de cada persona, pues va a poder vender a mayor valor su obra. Y es importante la autenticidad, la originalidad, porque mucha gente a veces compran obras en la calle y lamentablemente hay muchos falsificadores que le hacen daño y le venden una obra falsa a alguien en su desconocimiento, y luego tiene la mala situación de que su obra no cuesta nada. Por eso es importante acercarse a las galerías reconocidas, a personas que tengan nombre y que den garantía en ese sentido para que no sean estafados. El arte es importantísimo porque además de usted decorar su casa, es inversamente proporcional a la inversión de otras cosas, porque el arte aumenta su valor aparte que usted decora su hogar y lo disfruta. Yo no sabía que los rayos ultravioletas le hacían tanto daño a las pinturas. Eso depende. En países como el nuestro, por ejemplo, he escuchado que muchas personas suelen sus cuadros protegerlos, Claro. para evitar que esos rayos que penetran por las ventanas, por las persianas, puedan afectar el colorido del Así mismo. es, y eso va a depender de la calidad de la pintura y si esa obra fue barnizada. Porque, por ejemplo, en los años 60, 50, algunos artistas 70 usaban pintura de no buena calidad y esas pinturas se craqueaban o se pelaban o botaban parte de su porosidad, y si usted no le da un buen barniz a eso, pues entonces va a tener una situación de la que usted amerita, que dice que se va decolorando. Por ejemplo, aquí hay grandes restauradores que si una persona tiene ese problema puede llevarlo donde algunos restauradores del país a los fines de que sea restaurada la obra. Eso es importante mantener ese legado de esa obra de arte. ¿Usted llegó a conocer a Tony Carpeco? A Tony Carpeco. Carpeco. Sí. Ese ya falleció. Él tenía un taller, no sé si todavía sus obras se exhiben en galerías o no. Bueno, Tony era un gran productor de obras y un gran dibujante, un gran dibujante, pero no tenía ese nivel que
que los artistas No alcanzó ese nivel. ese nivel, pero es muy buen artista. ¿Qué pasa con las obras del Conde? Que muchas veces hay tantas obras ahí puestas y uno como que no interpreta qué es lo que dice esa gente. Mira, eso es una pregunta muy interesante de su parte, porque una ley que presentó don Rafa Gamundi Cordero, quien es compañero de mi partido, cuando fue diputado, presentó una ley donde decía que el 80% del arte nacional debe ser expuesto y el 20% extranjero. En el área del Conde tenemos una situación que no va en esa dirección, porque tenemos más de un 80% de otro arte, de otra cultura, Porque ese arte no es nacional. que no es nacional. Y eso es una situación que un turista o algo compra algo, yo respeto eso, ¿verdad? Pero se lleva un recuerdo que no es de nuestra cultura. Que no se corresponde que con no la se cultura corresponde a la dominicana. cultura No. dominicana. A eso me refiero porque el código de comunicación que nosotros tenemos y lo que nosotros que tenemos, que somos hispanistas, tenemos en la mente, es lo que se plasma. Correcto. Por eso es que es tan diferente y es por eso que uno no entiende El muchas veces. folclore de nosotros es muy distinto a la costumbre de otros países, como lo que se están exponiendo aquí. Felipe, ¿sigue siendo el arte pictórico una expresión artística de élite o es un asunto Sí. de percepción? Sí, eso es verdad, porque la mayoría de personas que tienen arte tienen que tener poder adquisitivo, aunque usted tiene también la posibilidad de comprar un arte diferente. Ya la clase media baja puede comprar un arte de un pintor ascendente, un pintor emergente, que sea bueno, que comenzó a vender barato, que usted puede invertir, pero no todo el mundo tiene esa visión, porque a veces alguien que no tiene la educación en arte, que no tiene los conocimientos, simplemente compra un cuadro para ponerlo ahí y decorar una parte, que tiene la posibilidad o que le dan un plan de pago, y eso existe. Hay muchos vehículos que venden arte así, en un plan de pago. Y hay personas que utilizan la compra de buenas obras de arte como inversión, como Claro. para preservar su inversión. Es que el arte, bueno, yo le puedo decir, hablando ya en términos de gobierno, ojalá y algún gobierno algún día de nuestro país ponga los ojos en las artes. ¿Por qué? Porque tenemos grandes artistas aquí que nosotros podemos revalorizar y que en el futuro podríamos pagar hasta deuda externa, hasta interna, con las artes nacionales. Pero para eso hay que tener un enfoque, hay que tener una voluntad, hay que hacerlo. Y yo entiendo que es algo muy importante para las artes nacionales, aunque aquí estamos desarrollando ya lo que es la ley de mecenazgo cultural, que ya se aprobó y que se va a comenzar su aplicación, y eso va a traer un respiro. Ley a de la mecenazgo cultural. Eso va a traer un respiro a lo que es la clase artística, no solamente en el renglón de las artes plásticas, sino también a los merengueros, la gente de danza, Los poetas, todo el que tenga un proyecto que le interese al Estado podrá aplicar para que el Estado de una manera u otra financie, con la excepción que se le va a dar a los empresarios de un 2.5% de los pagos de impuestos anuales. ¿Los artistas plásticos pueden vivir cómodamente de sus obras? Siempre y cuando trabajen con seriedad y sean constantes. Ahora, Bueno, Ahora. sí, ahora, Sí, claro. sí, siempre y cuando trabajen con seriedad y sean constantes, porque es muy difícil cuando usted le compra una obra a un artista en X pesos y usted va a otro lado y le cuesta menos X pesos, entonces usted se va a sentir engañado. De manera que se siente mejor cuando usted compra algo en X pesos y usted va y dice, pero mira, cuesta más. Y usted se motiva y puede entonces seguir invirtiendo en arte. yo decía ahora, Darío, porque había una época en que gente que invertía en obras conscientemente, sabiendo lo que estaba haciendo, aprovechaba algunas situaciones de crisis de algunos pintores y esa era la ocasión para darle cualquier cosa por una obra. Eso siempre ha existido. Es decir, en una época en que los cuadros se vendían a la flor. Inclusive por intercambio, había artistas aquí que hacían intercambio hasta de ron por obra de arte. Sí, claro, claro. Yo conozco artistas que perdieron dinero muy importante, pero muy importante en obras
en algunos casinos también. Y también es otro problema. muchos Esa de es ellos una situación complicada. cayeron en esa ambición por producir, cayeron en la repetición. Y te hacían un cuadro y eran como una fábrica de cuadros. Muchos artistas, de acuerdo a su iconografía, quizá usted no lo pueda ver, pero la mayoría de los artistas que tienen su iconografía, uno cree a veces que es el mismo cuadro y no son iguales. Usted lo pone uno al lado de otro todo y se diferencian en algo siempre, porque eso no es una proyección, eso es a mano alzada, y la mano alzada no le va a permitir hacer la cosa igual, al menos que usted quiera intencionalmente hacer una copia de una obra que le piden que usted vendió, en caso de que usted lo quiera hacer, pero la mayoría de los artistas no hacen eso. Finalmente, por mi parte, yo sé que hay muchas serigrafías que son prácticas, se ven muy parecidas a las obras de arte. Y hay obras de arte que no son realmente auténticas. ¿Cómo identificar una obra de arte cuando es auténtica? Entonces, yo voy a comprar esta porque esta es de la de verdad. O hay que buscar una persona Lo que primero sepa es, don Darío, que las serigrafías son unas reproducciones. Y lo dicen en la serigrafía firmada por el artista, te dice, por ejemplo, 1 de 200, 3 de 200, 4 de 200. Son reproducciones de una obra original. Pero el consejo, cuando una persona vaya a comprar una obra importante, de una inversión importante, y no conoce el ¿A partir artista... de cuánto dinero más o No, menos? cualquier monto es importante, Ok. y de acuerdo a la posibilidad económica de cada quien, pero cualquier monto es importante. Es bueno que se acerque a algún experto para que le ayude en la materia y no tenga sorpresa luego, porque el arte en la República Dominicana, como dije en principio, está virgen y se va a desarrollar y va a ser una gran fuente económica para los dominicanos y para los que también en el exterior compran nuestro arte dominicano. ¿Dónde está su galería? Tenemos 4 galerías en el país, una en Malecon Center, en el segundo nivel, Galería de Arte Chanel, otra en el Ensanche Quisqueya, tenemos una que fue un apoyo cultural que le hice a mi provincia del año 2004, en el municipio de Nagua, trabajamos por cita, en la avenida María Trinidad Sánchez número 3, y tenemos una en Bávaro Punta Cana, que también trabajamos por cita en esa zona. Todos nuestros artistas son dominicanos porque nos especializamos en arte dominicano. Perfecto. Inquietudes políticas, sé que las ha tenido. Sabemos de la relación y vinculación que tiene con el PRM, fruto de su origen político al lado de Atoy de Cans. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Bueno, mi ¿Las ha vinculación, expresado en algunas ocasiones? mi vinculación con el PRM por mi partido, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, del cual yo soy vicepresidente nacional y el cual he sido 4 veces candidato. Las aspiraciones mías es que el país marche bien, como va ahora mismo, que va bien, que se siga eliminando la corrupción, que las cosas se hagan correctas, no importa qué gobernante la haga, las cosas correctas se aplauden independientemente del gobernante que sea de turno. Y para mí es importante el desarrollo tanto de la formación educativa como económica de mi país, y yo veo que el gobierno de Luis Abinader va por buen rumbo. Muy bien. Bueno, yo creo que deberíamos posteriormente convocarle para que hablemos de política. Con muchísimo gusto. Porque la política y el arte como que no hay maridaje. Y a mí, déjeme decirle que aunque soy prácticamente relacionado con los artistas, tengo un negocio de arte, yo soy un político de carrera. Yo soy un político de carrera formado por Peña Gómez, Atoy de Can, Rafa Gamundi, entre otros dirigentes importantes en la Escuela de Formación Política del otrora PRD, y en actividades internacionales que también fui enviado a la formación política. Bueno, entonces nos costará externarle una invitación para una oportunidad posterior en la que solamente vamos a hablar de política. Con muchísimo gusto, y estoy muy agradecido. Y seguro que la gente lo va a valorar más porque la gente no tiene mucha afición por la pintura. Bueno, hay un porcentaje, un gran porcentaje que no, pero hay un porcentaje mínimo que sí, que tiene afición por la pintura. Pero en la parte política a mí me interesa muchísimo porque entiendo que la política, a través de los partidos políticos, que se llega al poder y se puedan hacer las transformaciones sociales del país. En todos los parques de este país
hay grupos de teóricos políticos que pasan el día entero hablando de Eso es política cierto. y hacen análisis económico. Y le pongo un ejemplo. Le hablan de todo. Le pongo ejemplo en el parque central de mi municipio de Nagua, en el parque de la Fiscalía. Quédese antes en el parque de Pimentel de mi pueblo, que también pasa lo mismo. Sí, no, sí. no sé si Darío por los predios de Hostos. No, sí, por Bueno. supuesto que sí, San Francisco Macorís, en la misma ceiba de Hostos. Pero a mí me llama mucho la atención un parque que hay antes de llegar a Higüey. Se llama el Parque de los Vagos. El parque. El Parque de los Vagos. Pero Así qué se llama interesante, ese porque yo parque. que conocí ese Sí, parque de Pimentel, porque Ah. pasaba cuando me iba a Nagua por Cotuí, por la Claro, carretera vieja, pasaba por claro. Pimentel. Además que la familia Crucé de Pimentel lo conocí. Reinaldo, todo. Aníbal, A Manolín, Luis, Rino Rino, fueron y profesores. Luis Crucé. Luis y Rino fueron En paz profesores descanse. míos, en paz descanse, fueron profesor mío en el Colegio Salomé Ureña en Nagua. Todos vinculados no solamente a la Al educación, béisbol sino al también. deporte. Sí. Y además fue manager mío de béisbol, porque yo jugué AA en mi provincia también. Ah, no me digas. Así es. Bueno, pues ya habrá temas, Yo habrá lo que creo temas. que seguro ustedes le han dicho que sea familia de Franklin Almeida, ¿no? En ¿A algún mí? momento, sí. La verdad que sí. Me lo ¿Verdad han- que me lo han tiene un dicho. parecido, Me lo han sí, dicho, tiene un sí. parecido. Me ¿Cómo lo han que dicho. dice? Como un celaje. Sí. Me lo han dicho. Tiene un Bueno, parecido. le agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan y con muchísimo gusto cuando me inviten a que hablemos de política, los temas nacionales, pues estamos a la Sí, disposición. para que traiga el toro negro. Así, toro, lo sí. traigo con mucho orgullo, con mucho orgullo. Así será. Gracias, Luis. Gracias. Muy amable. Gracias. Y gracias por venir y la invitación está abierta. Gracias. Hacemos una paradita al regreso. Aquí está Miguel Otañez, también está Villano de León y hay temas, pero por pipa, así que no se muevan. Continuamos, aquí estamos con Miguel Otañez, los miércoles son de Miguel, así que bienvenido hermano, un Damás, placer. solamente faltó el cuando tapaban el romo. Que le llaman la cosa. Muchísimas gracias, Edel, por este espacio. Las nuevas profesiones digitales que hay, En que, el son con- que son prácticamente del final del siglo XX y principio de este. Sí, yo quiero enmarcar eso dentro específicamente de la comunicación y el marketing. Y la voy a enumerar y luego la pasamos a explicar. Por Correcto. ejemplo, algunas de ellas. Google Analytics. Eso es un profesional especialista Sí. solamente en Google Analytics. Otro, estrategia digital. Otro, community manager. Otro, content manager. Otro, experiencia de usuario. Todos tienen una función diferente. SEO, que es optimización en los motores de búsqueda. Y copywriting. Bueno, el copywriting ya es muy amplio. Sí, todos son especializaciones en el área de comunicación digital. Hablo del Y copywriter marketing. porque ya hace mucho tiempo, Mucho tiempo que se se- utiliza el copywriter en publicidad. Y es el mejor ejemplo de que la tecnología necesariamente no descarta, sino que adopta lo necesario y lo mejor de un área y lo lleva al entorno digital. Eso ha pasado, por ejemplo, con esa área. Ahora, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con Google Analytics? Google Analytics ahora no solamente le dice a la gente qué debe publicar, cuándo lo debe publicar, sino también le dice cómo lo debe escribir. Por ejemplo, Que es esencial. en el periodismo antes te decían, no, hay que titular de una forma precisa, porque ya con el titular la gente debe estar informado. Por ejemplo, te decían, falleció un importante cantante, una estrella. Entonces todo el mundo decía, se apagó una estrella de la canción. Te dicen, eso no se puede titular así para periodismo digital. Hay que titularlo como la gente lo está buscando, como la gente lo buscaría. Se murió fulano de tal, Murió sin el portier. por ejemplo. Simple, así, breve. Simple, porque es de la forma que te dice los buscadores, que es el comportamiento de búsqueda de los usuarios. Por eso es muy importante tener un especialista en Google Analytics, que ese es que te va a decir, primero, si tu página web está funcionando, y segundo, cuál es el provecho que tú puedes sacarle a toda esa data que te genera Google,
tanto de otros usuarios como de tus usuarios. Entonces, eso es solamente un especialista. Y hay gente que se especializan en eso. El otro, por ejemplo, No, ajá, discúlpame, quedándonos ahí mismo, sí. pero eso es medible, obviamente. Por eso es que Google lo hace. Lo mejor de Internet es que absolutamente todo lo que pasa en Internet es medible. A diferencia de lo que pasaba en Claro. los medios tradicionales. Sí. Por ejemplo, había gente que te escribían. Decía, bueno, ¿cuántos ejemplares de ese libro? No, yo 100.000 ejemplares. Yo, ¿cómo 100.000 ejemplares del libro? Pero una sola persona quizás te compró 500. Y tú piensas, no, 500 personas han comprado. Tú no tienes cómo medir eso, por ejemplo. Sí. Salvo una encuesta con todos los márgenes de errores que se supone. Pero cuando Google Analytics te dice que 5 personas leyeron una publicación, usted puede subir al cielo y contárselo a Cristo que así fue. Pero, entonces, bueno, dice, la televisión clásica, la radio clásica, FM, AM, la AM que llega más lejos que la FM, que a veces, yo que vengo de la radio, uno decía, la emisora que más se oye, la emisora que sé yo qué, porque 4 gente llamaban y ya uno entendía que ya uno se había graduado. Era como un cliché. No, bueno, que ya uno se había graduado y que ya uno estaba bien parado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto ahora, hoy día? Porque ya hoy día una emisora de FM no es medible, una emisora de AM no es medible. No, es medible. Lo que no es 100% fiable. No, esa, yo digo esa porque información. porque ni siquiera se sabe cuánto están escuchando esa programación, por ejemplo. No, porque por el general lo que te hacen es que te establecen un promedio, como hacen las encuestas. Dicen, bueno, tu universo se supone que son 2 millones. Bueno, pero vamos a tomar una muestra de ¿cuánto que dicen? 1.200, por ejemplo. 1200. 1.200. Es confiable. Sí que es confiable, con un margen de error de menos de un 5% para que todavía sea, ¿verdad? Y con un 98% de confiabilidad. Todas esas escaramuzas verbales que utilizan quienes preparan esas cosas. Entonces tú dices, bueno, se supone que esta, dentro de ese universo que yo escogí, es la más escuchada. Pero eso no deja de tener muchos sesgos. Ahora, hay aquellos también que hacen radio o hacen televisión para ellos. Es decir, bueno, yo tengo este programa, yo lo produzco y pongo los contenidos que a mí me interesan, entonces yo supongo que eso es lo que verdaderamente le gusta a la gente. Ahora, si tú trabajaras en función del comportamiento de la gente y lo que la gente está demandando, tú quizás cada día tuvieras un contenido diverso. Esa es la diferencia y por eso es que las cosas en Internet son cada vez más precisas. Ahora, dentro de esa precisión pueden haber también imprecisiones, porque el comportamiento también tiende a variar mucho más rápido. Y eso también te hace, antes por ejemplo, y el que viene del mundo de la publicidad lo sabe, tú ponías en marcha una campaña con un presupuesto de 5 millones de pesos para un trimestre. Medios tradicionales, tú colocaste tus vallas, tú colocaste radio, tú colocaste televisión, tú colocaste encartes, pero resulta que al cabo de los 3 meses te dicen, mira, pero las ventas se mantuvieron, si ese era el objetivo. Las ventas se mantuvieron, tú no vendiste nada aquí, o sea, eso no tuvo ningún efecto. Ahora, si tú lo haces en digital, tú desde la primera semana puedes comenzar a medir y tú dices, bueno, mira, esto no está impactando directamente en las ventas o en el objetivo que yo le establecí y tú puedes detener. Pero cuando tú haces un contrato y tú colocabas, por ejemplo, un mes de publicidad aquí en La Paradita, tú no venías la semana de que, mira, Darío, que no se está vendiendo, vamos a retirar el comercial. Pero si tú lo haces en los medios digitales, tú perfectamente sí puedes hacer eso. Pero entonces, es que tu exposición me lleva a otro escenario. Ahora resulta entonces que esas campañas clásicas que hacíamos con vallas, con afiches, con todo aquello, ya eso quedó prácticamente, porque ya tenemos conocimiento que después de 15 días, una valla, un afiche, comienza a formar parte del entorno, que la gente no le hace caso. ¿O sí? ¿O ya todo eso ya no lo vamos a utilizar? Eso es así, pero... Este tipo de recursos que son de exterior son soportes de recordación de marca. Claro. Son muy útiles aquí y en toda parte del mundo para tener presencia y mantener el top of mind de las marcas
en el público. Pero Por eso son soportes cuando no teníamos esto, porque ahora So- resulta que no. cuando tú hablas de No, tu celular, lo que pasa es que lo recorre cuando, por aquí. si vas conduciendo en un vehículo, no miras al teléfono. No. Y además, miras hacia adelante. tú- Y ahí te puedes encontrar con esa publicidad outdoor. y el costo, exactamente, y el costo es un costo que cuando tú lo multiplicas o lo divides, es un costo fabuloso, muy bueno, muy económicamente útil. Sí, además. Basta con que tú pongas un logo, si es reconocida la marca, ya la gente... Además hay algo importante que hay que entender, y es que a pesar de que se habla de una universalización de los medios digitales, hay que decir que no todo el mundo tiene acceso a los medios digitales. Por eso Facebook te está invirtiendo millones de dólares para conectar a todo el planeta a Internet, porque su negocio es que la gente esté conectado. Correcto. Entonces, hay una brecha digital que mientras tanto no se salve, la gente necesita y las marcas necesitan esa publicidad outdoor. Pero hay una brecha que podemos decir, por ejemplo, que es la socioeconómica. No, y, Por ejemplo, y de edades también. Exacto. En Europa, por ejemplo, están los llamados desiertos de Internet. Población, estamos hablando, señores, de Europa, ¿verdad? Incluso de Alemania, desiertos de Internet, donde la gente no tiene acceso Más del 20%. a Internet. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. O sea, no es que la gente no quiere tener. También están las competencias digitales, que son muchas veces fruto de hábitos de consumo de información. Ahora, esa digitalización de los contenidos también ha llegado a la publicidad outdoor. Y tú tienes vallas electrónicas. Claro. Que precisamente para subsanar esos 15 días que duran las personas, para acostumbrarse y que eso sea parte de su entorno, tú puedes decir, bueno, cada 15 días yo voy a cambiar esto. Pero también está el marketing de guerrilla, que es, por ejemplo, en el caso de la publicidad outdoor, consiste en poner piezas publicitarias no convencionales en lugares donde la gente no está esperando eso. Una goma grande en la entrada del metro, por ejemplo. Por ejemplo. Además, Una goma camión. además, hay promociones que no aplican de manera digital porque necesitan una respuesta inmediata del público. Y tú tienes que depender de una llamada, de un locutor. Y lo digo porque he implementado promociones en radio que se producen in situ, inmediatamente. Y la respuesta tiene que ser inmediatamente. Y solamente se puede producir por teléfono. Yo te voy a poner dos ejemplos de campañas que aquí se desarrollaron, que fueron geniales y mucha gente la criticó por un sesgo que tenían, que no conocían la dinámica. Por ejemplo, una campaña que desarrolló el Ministerio de Salud Pública contra el Zika, que te ponían, por ejemplo, en el metro de Santo Domingo, te ponían vasijas, gomas y cosas. La gente nos estaba esperando eso en el metro. ¿Y qué hacía? Le prestaba atención. Ahora mismo, lo más caro de alcanzar para una agencia publicitaria o de comunicación es la atención de la gente. Claro. En lo que más invierten las agencias es en captar y retener la atención de los usuarios. Eso es lo más difícil en este momento. Por ejemplo, otra campaña que hizo DGCET, no recuerdo si era MET o DGCET en ese momento, que te ponían unos vehículos chocados en las accidentados. intercepciones, Sí. todo el mundo, incluso Sí, así fue. por una respuesta instintiva del individuo, ¿qué hace el cerebro? La gente nunca se ha preguntado por qué, por lo regular, cuando hay un accidente, hay mucha gente, nosotros de forma inconsciente miramos hacia allá. Tú dices, ven acá, pero ¿y cuál era el tapón? Si al final la calle está libre. Sí. Porque el cerebro te dice, mira, parece que tú tienes que prestar atención a eso para que aprendas lo que ahí pasó y mañana no te suceda a ti. Correcto. Entonces, esa campaña estuvo genial porque captaba la atención de la gente. Entonces, mientras tanto, nuestros hábitos, yo siempre digo, los medios tradicionales durarán tanto como las razones que lo hacen existir. Y ahí están los hábitos de consumo que tienen los individuos. Y están las brechas digitales, la socioeconómica y las que son de alfabetización y competencias digitales. ¿Qué pasó con la pandemia, por ejemplo? Anteriormente decían, bueno, la revolución educativa, todo el mundo con laptop, todo el mundo con tablet. Entonces la gente decía, sí, yo tengo la laptop, pero no tengo internet. O tengo la laptop, tengo el internet, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Por ejemplo, ¿qué demostró un estudio? Que más del 50% de las personas, cuando están en una videoconferencia, ya sea de trabajo, de estudio, pasan ese 50% del tiempo, ¿ustedes saben qué? Mirándose a ellos mismos. Y no prestando atención en otra cosa. E incluso
el lugar más difícil para tú mantener centrada la atención en algo, ¿tú sabes cuál es? El entorno digital. O sea, de repente tú dices, déjame Porque que... tiene muchas cosas que te pueden Exacto. distraer. De repente tú dices, déjame escribirle a Edel, pero viste un mensaje de Darío, déjame responderle a Darío. Sí, claro. Entonces, después te escribió otra persona. Sí, Mira, que Viviano también me está escribiendo. Y al final Estamos tú de dices, acuerdo. ¿para qué fue que yo entré? Y Edel te dice otro día, oye, me Darío, pero te escribí, no me respondiste. Y tú, Sí. cónchale. Sí, sí. Entonces, Pero hay muchos factores. Hay algo peor, te dicen, me dejaste en visto, pero que no pude responderte. No, tú tienes que responderme de una vez, pero mira que estaba ocupado con otra cosa. La gente se molesta. Ahora, saliendo un poquito de la parte comercial y ya más a la parte, digamos, de contenido, no deja de ser una preocupación grande para todas esas redes sociales, las fake news, esas noticias falsas que circulan. ¿De qué manera se podrán controlar algún día? Yo creo, o sea, controlarla en el sentido de la palabra de que se produzcan menos acontecimientos, frutos. Que sean menos frecuentes. Eso puede ocurrir, pero nunca van a dejar de Eliminarla. existir. No, eso no puede pasar, eso es imposible. Es imposible porque Eso cada es quien tiene en su imposible. mano la posibilidad de hacerlo. De hecho, la historia está llena de noticias falsas. Ajá. Porque han sido un instrumento para alcanzar distintos objetivos. Por ejemplo, las redes sociales te han puesto filtros. ¿Y cuáles son los filtros? Advertencias. Te dicen, ¿seguro que quieres retuitear esto antes de leerlo? Incluso hay manuales para los propios periodistas porque los periódicos, por un tema de costo y por un tema de tiempo, han eliminado filtros. Por ejemplo, el corrector de estilo y otros que confirmaban información. Ya los periodistas es muy difícil que te confirmen una fuente. Lo ven en un medio o que alguien lo está repitiendo y de repente dice, mira, sube esa nota que el presidente dijo tal cosa y de repente es una noticia falsa. Exactamente. Que yo estoy, o sea, en lo particular, a mí no me gusta utilizar el término noticias falsas. A mí no me gusta porque en el momento que le pones delante noticias, ya estás hablando de un hecho. Y a los periodistas, ¿qué nos enseñaron? Que una noticia es un hecho de interés común. Un ¿verdad? hecho verdadero. Exacto, y para que sea verdadero, o sea, tiene que ser un hecho. Sí. Entonces, si ya tú pones delante noticias, entonces, o sea, ya es un hecho, ¿verdad? Cuando tú le pones falsa, o sea, es un hecho que no ocurrió. Entonces, quizás información falsa, ¿verdad? O sea, ahí habría que discutir. Lo que pasa es que el término se ha popularizado, porque es lo que te digo, o sea, no puede ser una noticia. O sea, llamarle noticia realmente es hacer un muy pobre ejercicio periodístico. Porque dice, hoy en la prensa estuve leyendo que Julio Iglesias plantea que de cuando en cuando es necesario salir y que la gente lo vea, porque lo han matado tantas veces que ya él tiene que, digamos, dejarse ver para que la gente sepa que él está vivo. Pero hay algo, o sea, sé que las fake news se han convertido en una realidad tan poderosa que incluso en momentos determinados se convierten en parte de una estrategia de comunicación. Pudieran ser parte de una estrategia. Pero claro, de repente, por ejemplo, Julio Iglesias dice, bueno, no estoy sonando, no está pasando nada, y de repente su estrategia en comunicación, incluso sin decirle nada, dice, bueno, pero vamos a soltar el rumor de que te pasó algo. Por ejemplo. Sí. Sería muy descabellado, pero hay otras formas de decir, bueno, Julio Iglesias anuncia sacará nuevo álbum y todo el mundo... O anuncia su retiro definitivo. Su retiro definitivo, que es algo muy socorrido. Hay que decir que no. Exacto, y al final tú sabes, no, pero yo no me he retirado. Exacto. Sin embargo. Hay todo un rumor en torno a la noticia. Exacto, y o sea, te digo que es un tema tan poderoso que comienza a contemplarse en estrategias de comunicación, incluso de comunicación de gobierno. Correcto. Son estrategias que son no santas y no oficiales. O sea, no están escritas en ningún manual, ¿verdad? Nadie lo escribe en un plan de comunicación o de marketing, pero todos sabemos que pueden ser utilizadas. Bueno, vamos a hacer una paradita y al regreso seguimos hasta las 2, ¿qué te parece? Adelante. Aunque a la 1 vamos a tener a Ezequiel Molina hablándonos de economía, como todos los miércoles. Y nada, Miguel me podrá acompañar para que desarrollemos el tema con Ezequiel. Adelante.
Bueno, continuamos con la paradita a las 12, agradeciéndole a Miguel Otañez su tiempo, sus conocimientos y esta conversación interesante que sostenemos con él siempre cuando hablamos sobre tecnología. Así es, y agregando otro punto y volviendo a las nuevas profesiones digitales, que ya no son tan nuevas, en el marco de la comunicación y el marketing, por ejemplo, está el especialista en experiencia de usuario. Cada una de esas categorías son profesiones Que se estudian que se estudian. en sí mismas. ¿Y dónde se estudian? Porque aparecen en los pensum de las universidades. Por ejemplo, aquí sí ya tenemos mucho, por ejemplo, comunicación digital. Hay muchas universidades que están trabajando comunicación digital. Ahora, esas subespecialidades como marketing digital, community manager, que también hay maestrías en community manager, experiencia de usuario. Por ejemplo, yo hice una maestría en marketing digital, analítica web y experiencia de usuario, Correcto. que son incluso 3 cosas por separado. ¿La experiencia de usuario para qué sirve? La experiencia Perdón, ¿y qué uso tiene en la industria local? ¿Tiene mucha demanda a ese tipo de profesión o sencillamente se estudian para, digamos, acumular méritos o conocimientos, o hay una demanda efectiva sobre cada uno de esos aspectos? No solamente se estudia porque hay una demanda en el presente, sino que aumenta conforme va pasando, no voy a decir el tiempo porque sonaría muy largo, conforme van pasando los días. O sea, todos los días, primero hay empresas e instituciones que se van convenciendo de que necesitan profesionales con esas competencias. Y hablo de profesionales de verdad, no estoy hablando de una gente que agarre y suba 4 o 5 posts en redes y ya es un especialista. O sea, por eso quise incluso, o sea, citarlas una por una. Porque quizás no siempre tú vas a necesitar una estrategia digital, pero quizás alguien de entrada que te establezca esa estrategia y te diga, bueno, nos vemos en 3 meses, nos vemos en 1 año. Correcto. O solamente voy a revisar mensual, por ejemplo. O solamente te necesito, tú le puedes decir para el lanzamiento. Establéceme esta estrategia, dámele un seguimiento de 1 trimestre y después nos vemos. Correcto. Pero ahora tú tienes, por ejemplo, en los medios de comunicaciones, sobre todo aquellos que han entendido el modelo de negocio en materia digital, lo principal que te tienen es una pantalla en su redacción con las estadísticas en tiempo real de Google Analytics. Correcto. Y primero, ese especialista debes tenerlo para colocarte Google Analytics en tu página web. Por ejemplo, otro especialista, el SEO. El SEO. 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 Sí, que viene de search, de búsqueda, Sí, ¿verdad? sí. Optimización en los motores de búsqueda. O sea, cuando tú tienes una página web, la gente entiende que es, bueno, yo tengo una página web, ahí la gente que la visite, www.laparaditadelas12.com. Nadie anda buscando eso. El asunto es cómo crear condiciones para que la gente busque esa página. Exacto. Por ejemplo, primero, si lo conectas eso con la experiencia de usuario, cómo se siente el usuario en función de lo complejo o lo difícil, perdón, o lo fácil que es esa página web, ¿verdad? El diseño que tenga. Porque incluso, ¿qué se mide en mapa de calor? Puede que tú entres a una página web y no dejes un clic en ningún sitio. Sin embargo, ¿qué te establece Google Analytics incluso? Mapas de calor. ¿Dónde la gente puso el puntero por más tiempo? Eso se mide. Correcto. Entonces, ese especialista en SEO se encarga de que la página tenga buen posicionamiento. Que si la gente pone la paradita, le salga la página. Que si la gente pone las 12, le salga la página. Que si la gente ponga Edel Cordero, le salga la página. Darío Cuba, le salga la página. Dame hacerte una pregunta porque lo he vivido en algunos casos. Está Molina. Bueno, voy a reservar la pregunta para otra ocasión porque ya tenemos en el set virtual a nuestro asesor en economía. No, pero por mí se la puede Molina, hacer. Buenas a tardes. quien saludamos y damos la bienvenida. Hermano, Bien, buenas bien, tardes. buenas tarde. Dale la pregunta a él, ¿no? Así yo también aprendo. Pero magnífico, magnífico. ¿De qué manera una institución, una persona, una empresa logra, digamos, anular
algún pasivo digital que no sea de buena recordación. Bueno, hay dos formas. Primero, hay especialistas que se encargan de limpiar las huellas digitales. Pero también lo ideal es que la marca comience a hacer una estrategia para posicionar temas en cuestión, ¿verdad? Y comenzar a revertir esa huella digital negativa que puede Generando tener contenidos positivos que se coloquen por encima de eso. Así es. Por ejemplo, hay una importante telefónica que una vez sufrió un traspiés fuerte aquí con el tema del 3G. Y yo recuerdo que un colega le trabajó a ellos ese pasivo. Y ese pasivo, trabajarlo le costó a ellos, primero, el primer mes le costó cerca de 3 millones de pesos. Te estoy hablando de hace más de 10 años. Y luego comenzar a generar mucho contenido de valor propositivo, pero también que involucre a los propios usuarios, es decir, que traiga a escena la figura del co-creador de contenido, que son muchas veces los usuarios, para comenzar a posicionar un contenido diferente a aquel negativo que se encontraba en la internet. Bueno, Molina, ¿tiene alguna observación? No, tranquilo. Nada más quería escuchar la... He estado leyendo, Molina, que la principal preocupación de las autoridades ligadas a la economía oficial, la principal preocupación constituye la inflación. Y para ti, ¿cuál es? Sigue siendo la misma, porque es que es un problema mundial. Los países están todos preocupados por eso, porque no quieren encarecer el dinero. Uno de los mecanismos para poder combatir la inflación cuando está así es que tú subas la tasa de política monetaria para desmotivar, si se quiere, al consumo, a la inversión, porque a mayor consumo, con menos oferta, pues lógicamente que los precios van a subir. Como esta inflación es importada, como esta inflación es atípica, porque es importada para todos los países por el asunto de que hay problemas con la cadena de suministro, hay problemas con el transporte, hay problemas con la producción misma, porque el mundo como que no se preparó en materia de producción para este embate de consumo que la población está teniendo. Aparte de que hay problemas geopolíticos donde se están escaseando muchas cosas adrede, se están preservando en una especulación de estrategia política, donde los principales como China, Rusia, Estados Unidos, Alemania, están en una guerra geopolítica de estrategia sobre cómo yo mis fortalezas no te la entrego. Y ahí tenemos la OPEP, que son varios países que son productores de petróleo, por así decirlo, que aprendieron a que muchos de ellos que antes le hacían el juego a los Estados Unidos, no hacérselo esta vez. Por ejemplo, Arabia Saudita. El petróleo crea una cadena de costos inmensa, y ahí vamos, ya el petróleo sigue a 80 y pico. Recuérdense que yo les había dicho a ustedes que ya Arabia Saudita aprendió a no llevar ese juego y que su petróleo va a ser caro. Si vamos a ver el petróleo barato, porque China está hablando ahora de liberar un poco su reserva también, pero China está haciendo eso para hacer juego bonito, porque está haciendo estratégicamente y momentáneamente. Pero si ya tú tienes un petróleo a 80 y algo va a pasar sobre liberar reserva, yo creo que podría bajar a 75. Ya esos países no van a querer vender su petróleo barato. El gas natural que tiene Rusia, decidió Rusia también aplicar su fuerza. Rusia le suministra el 30% de su gas a Europa, otra parte se la suministra a Asia, y hay muchísimas situaciones que se están dando entre ellos que va a peligrar un poco lo que es los precios bajitos. Por eso la inflación se va a mantener. Es preocupante la inflación, porque sobre todo está aumentando. Vamos a hablar de este país y vamos a eso, a replicarlo o a llevarlo a todos. Lo que son la canasta familiar está aumentando,
y eso le preocupa mucho por esos problemas de gobernabilidad. No, ya va a llegar el momento en que no va a alcanzar el salario de las 2 personas que trabajen. 2 salarios mínimos no van a alcanzar para cubrir la canasta familiar. Y hay un detalle, Eso es un Molina, problema. y es que regularmente todos los componentes de esa canasta familiar están supeditados a producciones que a su vez dependen también de la importación de materia prima. De materia prima. Por ejemplo, nosotros el arroz necesita fertilizante, la carne necesita también afrecho, así como le dicen, el maíz necesita fertilizante. El sorgo O es sea, vital en algunas... el pollo necesita de su alimento como los granos, ¿no? Que se hace un trabajo ahí también. O sea, es un problema mundial, Los países, Estados Unidos no sabe qué hacer, no quiere subir la tasa de política monetaria. Dice que pensábamos nosotros que iba a ser en enero, pero ahora dice que es a partir de marzo, que lo hace trimestral. No se sabe si va a ser 0.25 o 0.50. Nunca he visto la tasa de política monetaria, yo nunca la he visto, la tasa de política monetaria a más de 2.5. Me dice mi querido profesor, por así decirlo, Luis Manuel Piantini, que él llegó a ver la 3.25, la tasa de política monetaria norteamericana. Eso es muchísimo. Si se pusiera así en un momento determinado allá, aquí tendría que estar en 5.50. Fíjese que ahora mismo estamos casi prácticamente en 4. ¿Y cómo se traduce eso en la población? La tienen bien bajita. ¿Cómo se traduce eso en la población? En el día a día de la gente. Tasa de interés más alta, ¿está bien? Tasa de interés más alta, mientras tú coges dinero prestado más caro, tienes mayores costos y eso va a mayores precios para el consumidor. Eso es indefectible va a ser así. Una pregunta. O sencillamente tú consumes menos. Sí, una pregunta. Yo veo que el presidente de la República habla mucho de recuperación económica, inversiones, empleos, que sabemos que eso no es a corto plazo, es decir, 500,000 nuevos empleos, eso no quiere decir que es mañana que lo vamos a tener. Sin embargo, estamos también en medio de una tormenta perfecta, es decir, lo que está pasando con la COVID-19, la crisis de los contenedores, el precio de los commodities, la inflación, precio del petróleo. ¿Eso que ha anunciado el presidente con bombos y platillos puede mitigar en lo inmediato o a largo plazo lo que está pasando con la economía en República Dominicana? Mira, esa pregunta es diferente a la que me hicieron la semana pasada aquí en este programa sobre qué creo yo del país en el año 2022. Miren, el gran mérito que tiene este gobierno y el que tuvieron los 16 años del PLD es la estabilidad macroeconómica. Ustedes, los economistas, cuando comenzamos a valorar lo que es la estabilidad macroeconómica y cuáles son las bonanzas de ella, eso tiene un beneficio a corto, a mediano y a largo plazo. Cuando tú tienes estabilidad macroeconómica, tú tienes precios estables, independientemente de la inflación, precios estables. Tiene una tranquilidad en que va a haber inversión privada, va a haber inversión extranjera y inversión nacional. Mientras más inversión, más empleo. Mientras más empleo, más consumo. Mientras más consumo, más crecimiento. Entonces, cuando tú tienes un país que va creciendo, tienes la oportunidad entonces, también de un país que puede irse desarrollando. No puede haber desarrollo sin crecimiento. No puede haberlo. O sea, tú puedes lograr conseguir el desarrollo ya y que el crecimiento se te ponga estable. Pero si tú no tienes desarrollo y tampoco crece económicamente, tú nunca vas a tener desarrollo. O sea, es así. Entonces, la estabilidad macroeconómica, y te contesto, es el gran mérito de este gobierno. Y esa estabilidad macroeconómica está garantizada para el año 2022. ¿Por qué te digo que está garantizada? Primero, tenemos reservas que pasan de 13,000 millones de dólares. Tenemos garantizado, por así decirlo, a menos que no haya un desastre natural, tenemos garantizado más de 5 millones de turistas de nuevo. Mira que estoy poniendo poco, porque ya 5 lo tuvimos.
en este país seguro que el turismo llega a 6 millones, mínimo llega a 6 millones de turistas. Las remesas bajarán como a 8 mil millones, pero las exportaciones seguro que todas las inversiones que se están haciendo y toda la demanda que hay van a pasar de 13 mil millones de dólares. Cuando tú tienes un país que tiene prácticamente garantizado entrada de más de 13 mil millones de dólares en exportación, entrada de más de 8 mil millones de dólares en turismo, más de 8 mil millones de dólares en remesa, más 3 mil millones de dólares en inversión extranjera, más otros recursos que entran por tesorería. Tú tienes en este país seguro más de 30 mil millones de dólares que te van a entrar. Y tal vez gastas 30.500 y te quedas con un déficit de la balanza de pago de 1.000 millones de dólares. Tú tienes definitivamente un país que va a tener buenos resultados. Vaya, hay factores exógenos en los que yo hoy no te puedo decir cuáles serían. No me gustaría que ninguno nos afectara, salvo lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con la inflación? 8.5 o más de 8 del año pasado. Es mucho. ¿Por qué? Porque la vamos a tener este año. No me parece. Me parece que la inflación nuestra va a estar entre 6, 6.5 máximo. Lo importante es que en una de las cosas que uno que mide con la inflación es que no se conviertan las tasas en tasas negativas. Por ejemplo, si tú tienes un dinero en el banco que te están dando un 6 y la inflación está en 8.5, tú tienes tasa negativa porque tú ni siquiera cubriste con tu recurso el valor real. No tiene valor real esos intereses. Entonces, te contesto y te resumo. Las declaraciones del presidente son válidas porque el gobierno hizo en el año 2021 toda una buena nota económicamente, se fortaleció para reservar o preservar el año 2022. ¿Qué le faltó a este gobierno? Lo que yo siempre digo y voy a seguir siendo coherente, aunque estoy tal vez contrario a muchos economistas, prominentes economistas, que no están de acuerdo. Yo estoy mucho con otros, pero hay muchos que dicen que no era bueno. Había que hacer un cambio en la reforma, en el sistema fiscal. Había que hacer un sistema fiscal. Es el momento de hacer el cambio del sistema fiscal, pero eso no lo veremos hasta el 25 y eso es una gran amenaza. Entonces, tú sabes que por lo regular los periodistas y aquellos que no estudiamos economía vemos la economía como que 2 y 2 son 4, como una función matemática, y a veces lo analizamos de esa forma. Eso es lo que menos tiene la economía. ¿Perdón? Lo que menos tiene la economía es que 2 más 2 no son 4. Exacto. Entonces, los que no sabemos de eso lo vemos de esa forma y a veces hay cosas que nos confunden. Por ejemplo, tú tienes un país que está recibiendo muchas inversiones. Cada ministro, cada director, cada entidad del gobierno ha anunciado grandes ahorros que se ha hecho, por ejemplo. Pero entonces después te dicen, pero necesitamos X cantidad de millones de dólares prestados. Y tú dices, pero si estamos ahorrando, si estamos recibiendo ingresos, ¿para qué son los préstamos? Entonces, sería bueno uno entender por qué pasa eso. A mí en lo particular me confunde, pero como no soy economista, te digo, quizás estoy haciendo un ejercicio mentalmente, matemático, que eso es lo que me lleva al error. Sí, este país tiene el gran problema de los préstamos, que aquí cogemos prestado para pagar préstamos. Eso es una barbaridad. Aquí debemos coger prestado para producir dinero. Cuando tú coges prestado para producir dinero, llévalo a una empresa privada o a un proyecto privado. Un empresario coge un préstamo de cantidad X para ampliar su almacén, ampliar su flota, comprar más inventario, ampliar su mercado o sencillamente expandirse en materia de productos. En vez de vender 5 items, vende 10, coge prestado. Pero va a vender más. Con esa mayor venta tú vas a ganar más y con esa ganancia que tú vas a pagar tu préstamo. En el tiempo, cuando pagues el préstamo, ya tú tienes más capitalización del trabajo, más mercado, tienes mucho más porcentaje de mercado y tienes más capital de trabajo ya propio porque lo pagaste con tus beneficios. En el caso nuestro como país, comenzamos a coger prestado y ya se coge prestado para pagar los préstamos. Los gobiernos cogen prestado porque se le van venciendo los préstamos año por año, entonces cogen el dinero prestado de nuevo para pagar esos préstamos que se están venciendo y cogen algo más, que eso sí también es malo,
O sea, yo no solo ahora estoy cogiendo préstamos para pagar los préstamos porque no tengo capacidad para pagarlo con mis propios recursos. Pero además de todo, si necesito 2.500 millones de dólares porque se me va a vencer el préstamo para intereses y abono de capital por 2.500, cojo 3.500. ¿Por qué? Porque le pongo un déficit presupuestario o fiscal, como le llaman, para yo cubrir los gastos que yo planteo. ¿Qué sucede? Podríamos decir, pero el gobierno debería solamente plantear los gastos en el presupuesto con los recursos que entiende que se va a ganar. Pero sucede que las necesidades que tiene este país son mucho más grandes que los recursos que tiene el gobierno, la capacidad del gobierno para recuperar recursos vía tasas fiscales y tributarias. Cogen prestado y se va aumentando la deuda en materia absoluta. Este gobierno, muy bien, se felicita a sí mismo, y lo felicitamos también, en que bajó la deuda porcentualmente con relación al Producto Interno Bruto. O sea, ya nuestra deuda está en 49, no estaba en 63, porque el Producto Interno Bruto de nosotros creció mucho, un 12%, pero en términos absolutos creció. O sea, nosotros debemos más en el 2021 con relación al 2020. Porcentualmente, con relación al Producto Interno Bruto, es más bajita, pero es mucho mayor absoluto. O sea, si yo debía 50.000 millones de dólares, ahora debo 55 o 54.000. Aunque ese porcentaje, dividir 54.000 entre el Producto Interno Bruto, es menor que el que yo dividía antes, los 50.000 que tenía antes, con el Producto Interno Bruto anterior. O sea, así sí. Pero yo nunca he medido, y a mí nunca me ha gustado valorar la deuda por el Producto Interno Bruto, sino por mi capacidad de pagarla. Y este país tiene muchos años que no tiene capacidad de pagar su deuda, a menos que no coja dinero más prestado. Y va a conseguir dinero hasta un poco barato este año. Porque con una economía como la que va a presentar, le da mucha seguridad al que está bien, todo el mundo le presta. A los acreedores, de prestarle, porque hay mucha confianza. Sí. Pero realmente el dinero se coge para cubrir esos gastos. Y esos ahorros que tú dices, eso no es más que un error y una estrategia del gobierno. Yo siempre le he criticado, este gobierno no invirtió, no hizo inversiones públicas teniendo el dinero. Y se quedó como sobrante en caja. Ahora, lo van a usar este año. Ahora, Molina, la verdad es que a un país pobre le cuesta mucho poder desarrollarse sin tener que coger prestado. Pero es que yo no critico la deuda, Eden. El economista que critica la deuda entonces tiene alguna falencia de haber interpretado lo que es esa materia de las deudas. Las deudas son buenas, coger prestado es bueno, pero ¿para qué? El uso. Tiene que saber para qué va a ser, exactamente. Correcto. O sea, si es para gastarlo, no sirve. Es como que tú y yo digamos, mira, no tenemos dinero, pero vamos a coger un préstamo para irnos para Arabia Saudita. Exacto. Oye, tú y yo no tenemos capacidad para ir a Arabia Saudita, simplemente. Entonces, si tú vas a coger dinero prestado, es para tú y yo tenemos un proyecto que en vez de viajar a Arabia Saudita sea para crear una empresa, una publicitaria, claro, traer una mercancía y venderla, y con el dinero que nos ganemos nos vamos para Arabia Saudita, pero claro, aquí no. Aquí cogen dinero prestado ya para pagar la deuda, porque todo el dinero que cogieron anteriormente fue para cubrir y para invertir cosas que eran improductivas. Molina, la gente aquí coge dinero prestado para irse un fin de semana a un resort. Sí, claro, eso. Y para comprarse relojes también. Sí, esos son... Sí. Eso no. Que los préstamos de acá debieron ser siempre para fines de proyectos de producción, empresa que produce todo el dinero, siempre y cuando no se use con la politiquería, proyectos agrícolas, proyectos agropecuarios. El gobierno pudo haber hecho de todo eso y con todo ese dinero que se gastara, pues perfectamente pagaba los préstamos. Aquí pudieron haber incluso hasta cogido dinero para explotar su propia riqueza de oro. Pudieron haberlo hecho. Bueno, pero está bien, quisieron mejor buscar un contrato de una empresa que tiene mucha experiencia. Eso hay que ver también cuáles son los contratos que se hacen. Creo que el contrato de la Barri está muy bien hecho, pero creo que el dinero, lamentablemente, que deja la Barri no está usado como debe ser para el futuro.
para el futuro. Aquí en el tiempo nos vamos a quedar sin oro y sin riqueza de ningún tipo de una riqueza que haya sido el que sustituya esa. Molina, No hay. ¿Has estudiado a fondo el contrato de fideicomiso para las plantas Punta Catalina? Mira, públicamente confieso que lo he leído 2 veces y no sé si es mi falta de capacidad para entender. No lo entiendo bien. No lo entiendo bien. Hay aspectos que no A mí- entiendes. A mí personalmente, no sé si con fideicomiso o no, a mí personalmente no me gusta nunca, no me gusta la idea de atentar contra ese bien público. Aunque se ha dicho, las autoridades han señalado, incluyendo el ministro de Energía y Minas, y el propio presidente de la República han dicho que en ningún momento se ha hablado de enajenar el bien, de darle participación a nadie, que todo lo que se va a manejar allí estará bajo el dominio del Estado y que todos los beneficios serán para el Estado, etcétera, etcétera. Bien, yo no te lo puedo criticar completo, ni observar, porque político no entiendo bien el contrato. Tendré que leerlo 2 o 3 veces más. Ya lo he leído 2 veces y no lo he entendido completo. No sé si es que a mi capacidad es un contrato muy complejo o que simplemente es complejo. O sea, no sé si es que es complejo o es que yo lo veo complejo. No puedo hacer una crítica objetiva sobre él. Ahora, sí puedo hacer la observación de que a mí no me gusta la idea de atentar contra ese bien. Ya el presidente anterior, Danilo Medina, intentó vender Punta Catalina y a él le aconsejaron funcionarios que estaban muy cerca de él. Eso lo supe después de haber salido ellos del poder. De que le aconsejaron que no inventara con eso, porque se había hecho como una especie de sondeo y la población entiende que eso es propiedad del Estado dominicano, por lo tanto es propiedad del pueblo. Y es muy sensible a hacer negocio con Punta Catalina, que no sea que el Estado busque la forma de ser eficiente, el mismo Estado, para operar la planta. Ahora bien, donde mejor ha sido la operación y la administración de las plantas eléctricas, que son parte del Estado, es cuando están administradas por el sector privado, siendo el Estado 50% dueño. Y hay muchos ejemplos ahí. Itagua es un ejemplo, Jaina es otro. O sea, me parece que hay que buscar una alianza, y si el fideicomiso lo da, porque yo no lo he entendido todavía, reitero, pero si es para hacer lo mismo que ha sido con Itagua, con Jaina, pues yo estoy de acuerdo, porque el Estado lo que tiene que buscar es la forma de ganar dinero con Punta Catalina y rendir un servicio público de buen precio. Y si Punta Catalina le da la posibilidad de darle buen servicio a la población, que lo está haciendo, y también el Estado comienza a sacar dinero, y si la forma es que el sector privado la administre, pues que lo hagan, porque las otras han sido exitosas, y ahí están dando dinero, que no estoy de acuerdo con que la vendan. Lo dije una vez en este programa. Si el Estado es dueño de industria o de proyectos que dejen beneficio, no puede salir de ellos porque le está dando beneficio. Ahora, cuando te deja pérdida, porque tú eres ineficiente como administrador, véndela para que le deje al sector privado su dinero. Pero creo que si hay una alianza donde el sector privado puede administrar Punta Catalina, entrando dinero, o sea, siendo socio 50% si se quiere, y siendo el sector privado el administrador, y con eso se garantiza buen servicio y además se garantiza beneficio, nadie se puede oponer. Bueno, Molina, vamos a hacer una paradita breve y al regreso continuamos conversando contigo de este y otros temas para llevar el espacio hasta las 2 de la tarde en tu compañía. Despedimos a Miguel Otañez, que ya cumplió, de manera que espérelo el próximo miércoles aquí en la paradita de las 12. No se muevan, una simple paradita y regresamos.
Una de las cualidades de un buen reloj, aparte de su material, su confección y el branding de su marca, es que sea resistente al agua. La resistencia se define como la capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de algún modo, pero sin romperse. ¿Cómo sabes tú si un material es bueno? Si le haces una prueba de resistencia. A diario nuestra resistencia es probada. Nadie adquiere más paciencia sentado en la playa descansando o bebiendo una piña colada. Nadie aprende a tolerar a alguien que nunca lo ha ofendido. Necesitas enfrentarte a esos agentes que pueden alterar tu atención, pero nunca tu esencia. Nuestra vida da vueltas en un horno ardiendo, cada día tratando de sacar lo mejor de nosotros. El tráfico, malas noticias, decepciones, un diagnóstico médico, emprender un negocio. Todas estas realidades de la vida necesitan de ese componente llamado resistencia. Muchas veces tenemos que resistir esfuerzos y fuerzas aplicadas. Podríamos definirlo como los golpes de la vida. También podríamos llegar a deformarnos. Lo definimos como adaptarnos a la forma de ser de las personas, pero con un componente, sin rompernos. Cada complicación o problema puede sacar lo mejor de ti, pero tú decides si te rompes o te haces más fuerte. Prepárate y resiste, porque me huele a tierra nueva. Bueno, vamos a continuar con la paradita de las 12, conversando con Ezequiel Molina desde nuestro set virtual, tocando temas diversos, pero básicamente inspirados en la economía. Estaba leyendo, Ezequiel, hoy un artículo publicado por nuestro amigo Sergio Forcadell, que a su vez felicitaba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo porque al parecer a partir de ahora va a incluir comunicación en todas las carreras que se imparten en dicha universidad. Yo también felicito a la UAS, sobre todo porque a los profesionales dominicanos de otras áreas que no es comunicación, les falta mucho por dominar la palabra escrita, por conversar correctamente, por tener un vocabulario adecuado, y creo que este tipo de carrera pudiera ayudarle a ser mejores profesionales. Dice, pero habrá que ver. Ezequiel, dice Sergio Forcadell, que en su condición de profesor, en una ocasión, corrigiendo un examen, se encontró con lo que él entiende es la falta más increíble que pueda un profesor encontrar en un examen. Dice que por ser la palabra que es, la palabra televisión, y él la encontró escrita en un examen con B larga, con Z y sin acento en la O. Televisión. Y entonces a él le sorprendió muchísimo y por esa razón él celebra que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, a partir de ahora se imparta comunicación en todas las carreras. ¿Qué te parece? Yo tengo entendido, tú sabes que fuimos compañeros de trabajo, Sergio y yo. Claro. Yo tengo entendido que Sergio no da clases ya, debe tener como 10 años sin impartir clases. Cuidado si me equivoco y son más. Sus últimas docencias fue en UNIBE, me parece. Sí, y cuidado si me equivoco y son algo más. Eso significa también que hay que saber que no ha mejorado él. O sea, lo peor de todo es que no ha mejorado. Si él vio esa falta hace 10 años, que no nos llame engaño, no ha mejorado. No ha mejorado. Yo creo que ha empeorado. Ahora, el asunto de la comunicación, me gustaría saber cuál es cuánto
o sea, ¿hasta dónde va a abarcar esa parte de que a todos los profesionales le van a dar comunicación? Porque lo primero que hay que mejorar antes de llegar a la universidad es la gramática, es todo. No, o sea, hay pero que antes de llegar mejorar ahí, todo lo concerniente a la lengua, hay que mejorarlo. Claro. A uno le luce insólito que, por ejemplo, un abogado cuya materia prima es la palabra, que lee mucho, que escribe mucho, que un abogado no sepa escribir. Y no estamos hablando de algunos aspectos de sintaxis, que la cosa es grave ahí. Estamos hablando simplemente de que la palabra televisión la escriban correctamente. sí, pero lo que te quiero decir es que porque te den comunicación ya en la universidad, no te van a mejorar si tú llegaste con la base muy pobre. Claro. O sea, Así es. primero hay que ocuparse en el bachillerato. ¿Cómo nosotros mandamos bachilleres buenos a cursar una carrera? Porque las faltas del bachillerato no la cubre la universidad. No le da chance, no le da tiempo. A propósito de maestro y de enseñanza, finalmente los maestros han accedido a trabajar, finalmente van a trabajar. Era justo y necesario que lo hicieran porque creo que lo que más necesita este país es educación y con eso no se puede jugar. Hay muchas cosas que mejorar en el ámbito de la educación, eso lo sabemos, pero yo creo que para que la educación pueda mejorar tenemos que mejorar los profesores, tenemos que mejorar esa voluntad de la ADP en lograr que sus profesores sean cada vez mejores y además que sean menos holgazanes. Creo que en esta ocasión atendieron la súplica del gobierno y al mismo tiempo cedieron a las críticas. Mira, tocando el tema académico, Eder, yo quiero decir algo que se me había olvidado siempre decirlo porque no era mi tema nunca, que es el asunto de la segunda carrera en una universidad, como se llame, de la tercera edad o Universidad del Caribe, que hay varias, ¿no?, que se le dan ya a los adultos, aquellos que no han cursado nunca una carrera o aquellos que quieren una segunda carrera. Ajá. Yo entiendo que para los que tenemos una primera carrera o una segunda carrera y queremos una tercera carrera, la universidad no debe pedirle a uno las notas del bachillerato. Claro, porque no. ya yo las tengo, ya yo hice una carrera, ya usted lo que tiene que exigirme a mí es si ya yo tengo una profesión, que le exíjame copia del título y una certificación de ese título. Si usted la quiere, yo se la puedo conseguir. Pero a mí me mandan, yo que quiero cursar Derecho, me están mandando a conseguir las materias del bachillerato. Oh, frescome. ¿Pero y para qué? ¿Pero para qué? Yo me hice bachiller en los años 70. Claro. En los años Estamos 70. totalmente de acuerdo, es un absurdo. A los 17 años, yo tengo que buscarle cosas de 43, o sea, de 43 años atrás. ¿Pero y para qué? Claro. Óyeme, y no he podido inscribirme porque yo digo que yo no puedo buscar esas notas ya. Mira, Molina, hay un tema en el ámbito político que mucha gente, lo he visto en la prensa, analizar la posibilidad que pudiera tener en el futuro el PLD y la Fuerza del Pueblo de una alianza. ¿Tú crees que eso es factible? ¿Tú crees que hay... Bien. Te doy mi opinión. ¿Perdón? Te doy mi opinión. Adelante. Mira, Eder, a mí me parece que esa alianza no se va a dar. No se va a dar. Por lo menos en la parte presidencial, olvídense de eso. No se va a dar. No se puede dar. No se va a dar. Pero además de todo... Si es sobre la base de que pudiera el presidente Fernández ser el candidato a la presidencia, tal vez se abre una brecha. Pero de no ser así, es prácticamente imposible. No se va a dar. No voy ahora no me voy a llevar. Yo te voy a dejar atrás con tu idea, yo voy a hacer la mía. Mira, no se va a dar, pero yo te voy a decir una cosa, si las intenciones son tan fuertes como para que se dé,
yo le aconsejo que no la hagan. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Corren el riesgo de la Alianza Rosada, del mismo resultado de la Alianza Rosada. El PRD y el Partido Reformista salieron pensando que con eso iban a derrotar al PLD para sacarlo del poder. Y cogieron menos votos que cuando fueron separados en la anterior a ese. Y eso significa que ellos al final lo que labraron su camino, araron el camino, lo labraron, para decirle a la población lo pequeños que ellos eran. Ajá. Y se quedaron así, y así se quedaron. Yo entiendo que el PLD tiene que seguir corriendo solo, la Fuerza del Pueblo correr solo, y que si no ganan, decir, bueno, que no nos liamos, separados siempre vamos a perder, o perdimos otra vez separados, pero dejan la duda de que ellos pudieron haber ganado. Pero ¿y si pierde esa alianza? ¿Y si pierde esa alianza? ¿Qué le van a decir? ¿Cómo lo van a interpretar el pueblo de ellos dos, como dos partidos? ¿Cómo lo van a interpretar? Bueno, yo no te estoy diciendo que pueden perder, yo no estoy diciendo que van a perder, yo estoy diciendo que pueden perder juntos. Pueden perder juntos. Porque muchas veces las alianzas no suman, a veces las alianzas restan. Sí. Porque hay un grupo de gente que dice que yo no estoy de acuerdo con la alianza, me voy con otro. De ambos partidos puede suceder eso. De ambos partidos. Bueno, o sea, a mí no me gusta. A mí me da la impresión de que hay suficientes intereses de un lado y de otro que van a impedir que esa alianza se pueda realizar. El PLD tiene mucha gente aspirando a la presidencia, que ya se ha lanzado. Hay ya nombres que figuran, más de un nombre que figura entre los aspirantes a la nominación, y por tanto no van a transigir, y son figuras muy importantes de ese partido. Lo propio pasará en el ámbito de la Fuerza del Pueblo, porque ahí hay un candidato que ya se sabe quién es. Por tanto, eso crea una distancia insalvable. Me da la impresión de que eso no será posible. Se demostró en las elecciones pasadas que la población no quiere candidatos en su mayoría de muy adultos, con muchos años. Quieren candidatos jóvenes. Los candidatos tienen que ser jóvenes. No todos, pero a la población le crea motivación de voto a candidatos jóvenes. Y ha habido un buen equilibrio en el Congreso en materia de edad. Hay gente muy vieja, o sea, muy mayorcita, hay otros que son jóvenes de 30 años. Hay gente que asiste a su tercer y cuarto periodo, pero hay mucha gente. Hay una representación joven en el Congreso. El diputado de La Vega, por ejemplo, 30 años, 31 años. El hijo de Leonel Fernández, Omar, es joven también. Y está Horacio, está Villegas. Son muchachos jóvenes y están haciendo su buen papel. Claro, hay otros que tienen 60 años, hay otros que tienen 70. Hay un equilibrio. Ahora, para los fines presidenciales, yo tengo por ahí unos datos que la población no está por votar por gente de más de 60 años. ¿Verdad? O sea, el candidato presidencial que va a ganar el año que próximo, o viene la reelección, que no tiene 60 años, y tiene 53, o el candidato que gane, o los candidatos posibles, no deben pasar de 60 años, porque no van a ser bien acogidos. Van a ser bien acogidos. Yo sé que el presidente Leonel Fernández es un hombre que sería un lujo para un país tenerlo como presidente. Ha sido un lujo, ha sido buen presidente, fue buen presidente. Es un político que le suma mucho a este país en cualquier plano, en cualquier país. O sea, tú lo pones al presidente Leonel Fernández como representante nuestro en cualquier escenario y va a ser una persona que aporta, porque es una persona con muchísima capacidad, muchísimo conocimiento, sabe comunicar, sabe armonizar. Pero creo que para fines de ser candidato presidencial no la tiene porque la población no está por votar. No es valorándolo a él,
Él tiene buena valoración. No, es la edad. Tú dices que es una actitud de rechazo colectivo a la hacia edad. aspirantes a la presidencia que A la tengan edad. X Exacto. edad. Mire, el sistema político nuestro, gracias a Dios, está preservado porque el PRM tiene, después de Abinader, quien venga va a ser más joven que él. Quien venga, no sé quién va a ser. Se especula, pero yo no voy a tomar no voy a agarrar esa especulación. En el PLD hay muchos también. Y los partidos como el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen que comenzar a renovarse en las posiciones electivas. Renovarse por dos cosas. Le conviene a ellos como partido y le conviene al país para mantener el sistema de partido. Para que no caigamos en tener que buscar un presidente elegir una persona que te induzcan, porque, óyeme, aquí yo veo que está induciendo, independientemente de que lo hagan bien o no, pero yo creo que es un riesgo para un país, a una persona como Nayib Bukele, aunque lo esté haciendo bien, porque vuelvo y te digo, no estoy valorando la gestión, pero es un riesgo, Eder, es un riesgo. Sí. Es un riesgo que es una persona que nunca fue partidista, es una persona de las redes sociales, igual que Boris. Bueno, y eso es peligroso. Pero también lo pongo como el de Perú. Ese señor prácticamente nunca fue político. Sí. Entonces, a ese señor, el pobre le han dicho de todo. De todo le han dicho. De todo, porque óyeme, que no es fácil. Las burlas en la prensa de su país y el sector político con términos muy calificativos, muy despectivos, y ciertamente a ese señor le han dicho de todo. Bueno, de todo. Los empresarios dominicanos han madurado mucho, debemos estar tranquilos porque el sistema de partidos nuestro se preserve como vamos. Aquí hay estabilidad económica, hay paz social, hay estabilidad política. Eso es lo que nos está dando la ventaja en materia económica en toda la región. Nosotros somos, independientemente de que tal vez alguien creció un puntico más que nosotros somos ahora mismo la novia de Latinoamérica. La novia de Latinoamérica. Hay más confianza en nosotros que en México. Hay más confianza en nosotros que en Brasil. Hay más confianza en nosotros que en cualquier país centroamericano. Somos la novia. Y todo eso no es simplemente porque tuvimos un año económico. Es porque hemos tenido 17 años de estabilidad política y económica. Así es. 17 años. Porque hay que reconocer los 16 del PLD. Como nosotros no somos políticos, hay que reconocer las cosas buenas de todo el que estuvo antes de este gobierno. Correcto. Y hay que reconocer la buena de este gobierno. Correcto. Voy a leer para finalizar el programa de hoy un párrafo de una declaraciones producida por el presidente en el marco de la FITUR. No aceptaría que se toque ningún artículo de la Constitución que tenga que ver con la reelección presidencial. Así reaccionó el presidente de la República, Luis Abinader, al ser cuestionado sobre la posibilidad de bajar el porcentaje de votos a obtener por un candidato para ganar la presidencia. Señor Molina, bien gracias hecho por acompañarnos. Bien hecho, porque es una actitud de responsabilidad para seguir dándole estabilidad política al país. Claro, lo dijo en un tono muy enérgico, señala la prensa. Sí. Bueno, Molina, muchas gracias por tu compañía. Gracias a ti. Y como siempre, grato tenerte aquí en el programa. Igualmente a todos ustedes por acompañarnos. Mañana regresamos al mediodía para ofrecer otra paradita de las 12. Buen provecho. La